soy su hijo. Y hoy puedo danzar con libertad. ¿Por qué? Porque soy amado. Porque soy amado. Podemos sentir su río, hay sanidad en las aguas. Queremos danzar, podemos sentir su gozo, podemos sentir su río, hay sanidad en las aguas. Todo tu corazón, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. Sentir su gozo, podemos sentir su río de sanidad en las aguas. Queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios. Soberano, victorioso Rey, ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder.
soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Levanta tu fe a Dios, vamos. Declárale otra vez, eres el Dios de lo imposible. Eres aquel que puede hacer mi milagro hoy siempre. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Señor Jesús, tuyo es todo el honor. Tuya es toda la gloria. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el Dios de lo imposible, te adoramos. Declaramos, soberano. Dios de lo imposible, Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible. Vamos a declararlo a viva voz. Dios de lo imposible, Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Tuya es toda la gloria.
en esta mañana. Tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Eres el Dios de lo imposible. Verdaderamente subí aquí y me quebrantó el espíritu del Señor, porque hace un tiempo que tenía preparada esta palabra cuando prediqué la otra vez. Igual busqué y oré. Y cuando escucho desde el comienzo hasta ahora el culto, la apertura, digo, cuán grande eres, Señor. Nadie se pone de acuerdo con nada, humanamente hablando, si no es por el Espíritu de Dios. Aprenda a ponerse de acuerdo con el Espíritu Santo y todo lo demás será hecho. Todas las cosas con el Espíritu Santo y la palabra serán hechas. Y el lema de esta palabra es: ¿habrá algo imposible para Dios? ¿Habrá algo imposible para Dios? Sí, hay algo que es imposible para Dios. No imposible para Dios, sino para que tú lo recibas. Es la incredulidad. Para el que cree, dice la palabra, todo le es posible. A ver, para el que cree, pero para el que, hoy vamos a ver nuestra fe, cómo tiene que crecer nuestra fe. Y mirando un poco, reciencito, el Señor me daba esta palabra para empezar. Cierto día estoy leyendo Segunda de Reyes 4, no lo pongan porque voy a leerlo rápido. Cierto día la viuda de un miembro del grupo de profetas fue a ver a Eliseo y clamó. Esta viuda le pertenecía, era la esposa de un profeta. Ella sabía dónde tenía que ir, dónde tenía que buscar. No era una mujer que no entendía nada, entendía dónde tenía que buscar. Fue a buscar ¿a quién? Al profeta. El profeta significaba que iba a tener la palabra ¿de quién? De Dios. Y le dijo así: mi esposo, quien te servía, ha muerto. Y tú sabes cuánto él temía al Señor. Pero ahora ha venido un acreedor y me amenaza con llevarse a mis 2 hijos como esclavos. ¿Cómo puedo ayudarte?, le preguntó Eliseo. Dime qué tienes en tu casa. No tengo nada, solo un frasco de aceite de oliva, contestó ella. Entonces Eliseo le dijo: pídeles a tus amigos y vecinos que te presten todas las jarras vacías que puedan. Luego ve a tu casa con tus hijos y cierra la puerta. Vierte en las jarras el aceite de oliva que tienes en tu frasco y cuando se llenen, ponlas a un lado. Entonces ella hizo lo que le indicó. Sus hijos le traían las jarras y ella las llenaba una tras otra. Pronto todas las jarras estaban llenas hasta el borde. Tráeme otra jarra, le dijo uno de los hijos. ¿Ya no hay más?, le respondió. Al instante el aceite de oliva dejó de fluir y cuando ella le contó al hombre de Dios lo que había sucedido, él le dijo: ahora vende el aceite de oliva y paga tus deudas. Tú y tus hijos pueden vivir de lo que sobre. ¿Cuánto tenemos para sacar, ¿no?, de este ejemplo? No hubo abandono de parte de Dios.
Hubo provisión, pero hubo un paso, 2 pasos de fe. Primero la mujer se tuvo que, sabiendo quién era su esposo y conociendo ella de Dios, fue a buscar donde tenía que ir a buscar. No fue a buscar un préstamo en un banco, no fue a buscar al vecino que le dé plata, al hermano que le preste por unos meses, al otro que... No, fue a los pies a buscar en Dios. Y otro paso que tuvo que dar ella, este es un principio para la vida económica también, otro paso que tuvo que dar ella fue primero ir y hablar con el profeta, buscarlo, explicarle su caso. Y otra cosa que tuvo que hacer es creer. ¿Qué tuvo que hacer? ¿Cuántas jarras tenía ella? 2 creo, si no recuerdo mal. Y tenía que buscar en el vecindario, o sea que de alguna manera se estaba exponiendo y pidiéndole a los demás jarras. Y el Señor lo permite. Ella se expone y va y pide las jarras. Todas las que consigue, lo manda a los hijos. Los hijos las traen. O sea que hubo que dar un paso de fe. Exponerse, creer que las jarras iban a poder, le iban a dar jarras a los hijos, solamente por una palabra que le preguntó Elías. ¿Qué le preguntó? Le preguntó sencillamente, Eliseo, perdón, le preguntó sencillamente, ¿qué tienes en casa? Un poquito de aceite. Ustedes saben que el aceite era de gran precio, de gran valor, y más el aceite de oliva. No sabía ni qué iba a hacer el profeta, solo hizo caso. No hizo preguntas, solo envió a los hijos. No se cuestionó para nada. Estaba desesperada porque sus hijos no los podía vender. Y uno piensa en hijos chicos, pero el enemigo viene por los chicos, por los grandes, por los medianos, por la descendencia. Y una mujer que está sola no está, sino que no tiene esposo, pero tiene esposo celestial, siempre piensa en la descendencia. La descendencia. Que nadie robe la descendencia. Que nadie se cobre con mi descendencia. Y esta mujer no pensó más que en hacer caso. Solamente su desesperación quiso hacer caso y tener fe, diga conmigo, tener fe en lo que Dios decía. Dios decía, junta todas las garras, ella iba y juntaba. Dios decía, envía a tus hijos, los envió. Se llenaron las jarras y Dios decía, vivirás con lo que sobre y pagarás tus deudas. 3 principios. Dios es Dios de lo imposible. Segundo, Dios no quiere que tengamos deudas, por lo tanto, ayuda a la viuda a cubrir sus deudas. El anterior es, ella no tuvo ningún pudor de hacerle caso, o sea, de creerle al profeta. Dios no quiere que tengamos deuda, cubrió la deuda y de lo que quedaba, ¿qué hizo? Iba a vivir. ¿Quién sabe cuánto tiempo? Porque no lo sabemos. ¿Sí? El tema de hoy no es pero estos son principios de la fe. Son los principios de cómo tenemos que vivir. La fe no significa tener deudas. La fe no significa tener que pedirle al otro para llegar a fin de mes. La fe significa clavar tu rodilla y pedirle a Dios que provea de lo que tiene que proveer, y ordenar todas las cosas en tu casa.
La fe significa vivir en un ambiente que Dios avala. Un ambiente no significa tener un castillo. Un ambiente significa tener un orden de vida. El orden de vida significa lo primero es lo primero. Primero es Dios. Luego es todo lo que corresponde a mi vida y a mi familia. ¿De acuerdo? La iglesia donde me alimento. El orden de vida es bendecido por el Espíritu Santo. Dios no bendice a aquellos que no obedecen a la palabra de Dios. Dios, diga conmigo, no bendice a aquellos que no obedecen a la palabra de Dios. Aquellos que no leen la palabra de Dios y la incorporan en su vida, no pueden recibir las promesas de Dios. No se gaste en oraciones vanas, porque Dios es bueno y misericordioso y da mucho más abundante de lo que nosotros pedimos y creemos, pero no crea que usted puede hacer la plancha mientras que Dios haga todo. Usted tiene que leer, creer y activar la palabra de Dios en su vida. Amén. Vamos a ver un poquito rápidamente. Pronto vamos a tener un hermoso lugar acá para que yo pueda poner todas mis cosas. Porque como ahora con una tablet se hace todo, yo no. Quiero hablar un poquito, marcame el tiempo, pastor, de la fe, pero de la fe activa es lo que hablamos. ¿Qué es la fe? Hebreos nos enseña claramente que la fe es la confianza, la certeza, la seguridad, la convicción. Dice así la palabra, la fe es la confianza de que en verdad sincera lo que esperamos, que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de cosas que no podemos ver. Es lo que hizo la viuda. Ella no veía nada más que un poquito de aceite. Es esa certeza que voy a salir de esta situación. Es la certeza de que Dios está conmigo. Es la certeza que Él, de lo imposible, para mí lo hará posible, porque no hay nada imposible para Dios. Repita conmigo, ¿habrá algo imposible para Dios? No lo repitió. Repítalo solo, ¿eh? Vamos. Amén. Romanos 10:17 nos dice, ¿cómo podemos obtener fe en Dios? La fe viene es decir, por el oír la palabra de Dios. Y la palabra, dice esta versión, acerca de Cristo, la palabra de Dios. Mateo, ¿cuán grande debe ser nuestra fe? Hay medidas de fe. Hay medidas de fe. Hay niveles de fe. A veces dice, vas a subir de nivel. Y uno se cree que va a tener una escalera grande como la de Betel. Subimos y bajan los ángeles. Sí, suben y bajan, sí. Acá hay un Betel, suben y bajan. Amén. Nos ministran, nos rodean. Están acá. Están acá. Saben que son un poco menor que ustedes. Nos aman, nos bendicen. Ellos no nos pueden tocar, no pueden hacer nada si Dios no quiere. Pero están acá. Están acá. A veces se dejan ver si Dios quiere que lo veamos, y a veces no. Entonces dice, y los niveles, a esto voy. A veces hablan y vienen y dicen, subirás de nivel. Y yo digo, ay, ¿cómo será esta historia de subir o bajar de nivel? Porque la verdad que yo todavía no lo entiendo mucho. Y muchos profetas y mucha gente, apóstoles, etcétera, etcétera, dicen, subirás de nivel. ¿Y cómo es? ¿Subimos más escalones hacia el cielo? ¿Tenemos más lugar en la iglesia?
y no me refiero a nada, pero verdaderamente es un tema que se habla mucho de subir de nivel. Me nombrarán pastor, me nombrarán maestro, y eso no es subir de nivel. Eso son funciones. ¿Me darán más espacio? No es subir de nivel. Subir de nivel, a mi entender, es conocer más de Dios. Tener más fe de Dios. Poder ir a Dios con la certeza que todo lo que le pida me lo dará conforme su voluntad. Esa confianza que no entra ninguna duda. Subir de nivel, a mi entender, no es un título, no es un espacio físico, es un espacio espiritual. Es una relación, es la presencia, es que alguien venga y te diga orá, porque tiene fe, que así como la viuda llamó a Eliseo para que le solucione el problema, tiene fe que si orás o le ayudás a orar, la cosa cambiará. Y esa persona está creciendo. Subir de nivel es predicar el evangelio y hacer discípulos. Subir de nivel, a mi entender, es llegar a la presencia de Dios y el Señor nos muestre la corona con las diademas de los que han creído por la predicación del evangelio a través de tu boca. Al menos todo esto lo dice la palabra de Dios. Creemos muchas fábulas y nos ilusionamos mucho con las mentiras del diablo y empobrece y envanece al cristiano. Subir de nivel es desear tener a alguien a quien predicarle que Jesucristo murió por él y que si él cree puede ser salvo y puede tener vida eterna y vida eterna con el Señor Jesús. Es tener ese hambre por la palabra de Dios cada día y ese dolor cuando me acuesto y no la leí. Y esa necesidad de levantarme, irla a buscar y volverla a leer y no me acuerdo, no importa, la metí dentro de mi ser y está. Porque Él dice que la escribió en nuestro corazón. Y escribiré la palabra en tu mente y en tu corazón. Subir de nivel es tener relación íntima, íntima. Miren, ni acá arriba, yo realmente fui quebrada cuando subí acá y por su presencia, porque nos relaciona, porque usted está acá por Él y porque cada uno de nosotros por Él podemos hablar las mismas cosas. Desde que empezamos y que casi siempre pasa así. Y usted tiene ahí que mirar que si estas cosas suceden desde acá, usted está en el lugar donde el Espíritu de Dios se está moviendo. Y si usted deja todo lo que le dije al principio, el Espíritu de Dios estará con usted de la misma manera que está acá. Porque Él es Dios. Y usted está lleno de Dios y si está con Dios, Dios lo llenará de su espíritu y se moverá en el espíritu. Y ahí activa la fe. ¿Seré yo, no seré yo? ¿Será la palabra de Dios? ¿Me dirá Dios? ¿Será Dios el que me lo dijo, pero porque fue un ímpetu, lo tengo que hacer, no lo tengo que hacer? Esto es un razonamiento humano. Siempre el pastor me decía a mí, al principio, me decía, como buena maestra, tenía mucha lógica, mucha psicología, muchas cosas en la cabeza.
Y él me decía siempre, abandona todo eso y deja que la fe en Cristo aumente en vos. Deja tus razonamientos. Y me costó, porque obvio que cuesta, aunque por mí fuimos al Evangelio, pero no importa, él era más sencillo. ¿Me entiendes? Así que no tenemos categoría de antigüedad en Cristo. Tenemos entrega. Tenemos entrega. Tenemos la libertad de la entrega. Tenemos la libertad de ser de Él. Tenemos la libertad que Él está con nosotros. Sigamos con nuestro tema porque me voy a ir. Ustedes no tienen fe suficiente, les dijo el Señor. Mateo 17:20 dice, ustedes no tienen la fe suficiente. Les digo la verdad. Si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña, como una semillita, un granito de mostaza, podrían decirle a esta montaña, muévete de aquí hasta allá, y la montaña se moverá. Y nada sería imposible. Diga conmigo, no hay nada imposible para Dios. Visualice su monte en este momento. ¿Hay un monte que le está impidiendo avanzar? Bueno, cierre sus ojos, visualícelo. Suelte con una buena, no estoy haciendo nueva era ni nada de esas cosas. Suelte porque esto es espiritual también. Con una buena respiración profunda y deje salir esa carga que puede ser el monte que le está impidiendo avanzar. Y háblele al monte, si tiene fe. ¿Tiene fe? Mire que es muy chiquita, ¿eh? Menos que un granito de mostaza. Yo les iba a traer el granito de mostaza, pero hubo mucha lluvia y no pude ir a buscarlos. Diga al monte ahora. Monte, en el nombre de Jesús, te moves de delante de mi presencia. No te parás más. No te creo más. Yo creo que tengo un Dios de lo que es imposible para mí. Todo es posible con Él. Mi Dios es el Dios de lo imposible. Y vos, monte, en el nombre de Jesús, te corres. ¿Lo creyó? Porque la base de todo es creer, no repetir. ¿Me entendió? ¿Qué condiciones tengo que cumplir para activar la fe? La estamos activando. Entonces Jesús les dijo, les digo la verdad. Si tienen fe, y no dudan, pueden hacer cosas como esa y mucho más. Hasta pueden decirle a esa montaña, levántate, échate al mar y sucederá. Y ustedes pueden orar por cualquier cosa. Y si tienen fe, la recibirán. ¿Escucharon? ¿Escucharon? Ya no van a pedir, pastor me ora, pastor me ora, pastor me ora. Si tengo fe, la recibiré. Porque es mi fe, la fe de Dios que está en mí por el Espíritu Santo de Dios. Es la fe misma de Dios, no es una fe tuya, es la fe de Dios porque viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Así que, hijo de Dios, no podés estar acá en cuerpo de presencia y tu mente en otra cosa. No podés creer que porque venís a la iglesia tu vida va a cambiar nada más. Vos tenés que activar tu fe, que es la fe que viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. No soy reiterativa, pero lo seré hasta el final porque esta es la fuente del cristiano. No es por fábulas,
No es por emociones, no es por necesidades, es por la palabra que se activa mi fe. Y es donde yo puedo cambiar. Y es donde la situación se rompe y se cambia. ¿Cómo nos ve el Señor cuando vivimos por fe? Él tiene una mirada especial hacia vos. Nos ve justos. Ya nos ve justos por Jesús, porque somos justificados por la sangre de Jesús, pero Él nos ve justos. En Gálatas 3:6 dice, del mismo modo, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Por tu fe, Dios te ve justo, aparte de estar justificado. Nos da cosas, nos da elementos. Por ejemplo, en Efesios 6:16 dice, además de todo, levanten, o sea, te da ayuda, levanta el escudo de la fe. Levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. El Señor sabe que van a venir contra nosotros, sabe. Pero Él dice, toma, mira, acá tenés un escudo. Pablo le dijo en Efesios 6, levanten el escudo. ¿Quiere decir que lo pongo acá arriba? ¿Vieron cómo hace la policía? Lo pone acá, lo pone acá. Bueno, pero era un escudo al que se refería, que era el escudo, Pablo, al que se refería en la época de los romanos, era un escudo de cuero que tenía de atrás como, no sé cómo llamarlo, una manija puede ser. Y era un escudo de cuero con una manija y era redondo. Entonces ese cuero estaba mojado, porque si no vos con un escudo de estos que usa la policía no creo que apaguen un dardo de fuego. El fuego no se puede apagar, cuanto mucho lo rebotará y caerá sobre otro. Pero este escudo mojado de cuero, inmanuable y maleable también, o sea, que lo llevaban acá y ellos, el dardo venía por acá y levantaban el escudo acá. El dardo venía por acá, levantaban el escudo acá. Venía por acá, lo levantaban acá. A ver, con que podáis apagar los dardos encendidos del diablo. ¿Vienen los dardos o no vienen? Vienen. ¿Pero usás la fe o te escondes? ¿Pero cómo uso el escudo? Con la palabra. Yo tengo que declarar, el enemigo vino al Señor. Algo que estaba meditando estos días, mucha gente ora y ayuna. Y la oración y el ayuno son necesarias, pero el ayuno es para quebrar ligaduras de impiedad y para dejar libre al cautivo, ¿o no? Bueno, ayunamos para recibir cosas. Mentira, no la vas a recibir. ¿Sí o no? Ayuno 40 días para ver si me compro un auto. No te vas a comprar nada, perdóname. Porque con el ayuno no vas a quebrar nada. Vas a orar no sé cuántas horas, Señor, dame el auto, dame el auto. Tampoco va a venir el auto. ¿Dónde va a venir el auto? En la activación de la fe y de la palabra. Dios me habló, busco la palabra. Dios, ¿querés para mí esto? Entonces mostrame, vamos, activo, me muevo. Y entonces pongo los pies en el agua, que ya lo hago muchas veces acá, en el agua, y el agua se abre. Nos cuesta a todos. Pero esto es activar la fe de Dios en nosotros. Y vuelvo, Él nos protege. A esto iba antes, que me fui para el otro lado, pero lo que quiero decir que cuando Jesús ayunó 40 días, el enemigo vino a tentarlo los 40 días y Jesús estaba ayunando, pero era otra situación. ¿Qué sacaba Jesús para vencer al enemigo? La palabra. La palabra. Otra cosa que hace el Señor cuando nos ve que estamos llenos de la fe de Dios en nosotros, dice el Salmo 116:6, dice, el Señor protege a los que tienen fe como de un niño.
Dios protege. Él está siempre, pero solamente tengo que creer. Él nos permite tener buenas acciones, o sea, que siempre va a activarnos a tener obras. ¿Por qué? Porque si ve que tu lámpara está encendida, está iluminando, entonces las obras van a estar delante de ti para que las actives. Obras, porque la fe sin obras es muerta. Y cuando el Señor habló a sus discípulos y ya antes de irse, el Señor en Mateo, los últimos versículos de Mateo, dejó muy claro, después de trabajar mucho con ellos, dejó muy claro cómo iban a terminar de activar su fe. Vamos a Mateo 28, yo creí que lo tenía escrito acá. ¿Cómo tenemos que terminar los cristianos cada uno, cada día, de activar lo que el Señor nos mandó a hacer? Dice Jesús, ya cuando no lo iban a ver más, les dijo, entonces los 11 discípulos, en el 28, 16 en adelante, entonces los 11 discípulos salieron hacia Galilea y se dirigieron al monte de Jesús, que Jesús les había indicado. Y cuando vieron a Jesús, ¿qué hicieron? Lo adoraron. Pero algunos de ellos todavía. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, diga conmigo, discípulos, porque el que tiene fe de Dios y cree a su palabra, se convierte en un discípulo. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Para que obedezcan los mandatos tengo que aprenderlos yo. Y los tengo que obedecer yo. Para tener un discípulo, tiene que ver en mí reflejada la fe de Dios. Y para tener ese discípulo poder aprender los mandatos, tengo que saberlos. ¿O no? Y tengo que darlos, ¿o no? Y entonces no me los puedo guardar, porque dice, enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. Hermanos, hay otra reflexión sobre esto. No hay cumplimiento de una promesa de Dios si no hay obediencia a la condición que Dios pone. Dios está conmigo hasta el fin de los tiempos y yo estoy haciendo la plancha. Sí, yo voy a la iglesia, yo diezmo, yo hago esto, parecemos los fariseos. No, activación de la fe significa esto. Creo, activo, entrego, doy, hago primero, obedezco, escucho, oigo la palabra, 1, 2, 10, 20, lo que sea, hasta que entre y la activo en mi manera de vivir y la doy a otros hasta el fin de la tierra. ¿Saben que mientras que adorábamos, le voy a compartir algo que el Señor me estaba mostrando, por eso creo que me quebró?
me mostraba el planiferio. No sé qué quiere, pero me mostraba el planiferio claramente. Quizás tenga que ver con algunos de ustedes que se vayan a alguna nación. O con alguno de nosotros, no ustedes, por ahí. Alguna nación. Algunas cuantas naciones. Pero empecemos por la que tenemos en casa. Empecemos por creerle a Dios. Empecemos por activar la fe en mí misma. Empecemos con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos. Empecemos con la obediencia. No mires tu condición porque te vas a hundir. Puedo decirlo con certeza. Más que nunca en mi vida puedo decirlo con toda la fe que Dios me ha puesto en este tiempo, no porque tenga mucha, sino que quiero más. Que si mirás tu condición te hundís. Si mirás lo que tenés, te hundís. Si mirás lo que no tenés, te hundís. Y esa fe no agrada a Dios. Y toda la promesa que Dios tiene para los hijos de Dios se cumplen con la activación de la fe de Dios. Y por lo tanto, ¿habrá algo imposible para Dios? Lo imposible del hombre es posible para Dios. Deja tu mentalidad, perdón, lo que voy a decir, el pastor se lo diría igual, ¿no? Pero no está el pastor ahora. Dejemos nuestra mentalidad pequeña, nuestra mentalidad de lo natural, nuestra mentalidad de mosquito, diría el pastor Hugo Rosasco. Y levantemos nuestras miradas a Jesús, pongamos nuestros ojos en Jesús y activemos todos los dones que están en nosotros para serle fiel hasta el fin. Entonces, verás como tu aceite, el aceite de la viuda se multiplica, como las deudas no van a existir, como los milagros van a empezar a fluir, porque este es tiempo de milagros. Este es tiempo de milagros. Pero el milagro no es para que el creyente crea. Porque la verdad es que a veces parece que nosotros nos alimentamos de ver un paralítico caminar. Sinceramente nos gozamos. Pero yo no necesito ver al paralítico para creer que Dios lo hace. O vos sí. Porque entonces vivís de entusiasmo en entusiasmo. Vos tenés que activar esa fe para que el paralítico se levante. Activa tu fe para que tu situación cambie. Deja a que el Espíritu de Dios se haga cargo de esa situación. Toma la promesa de Dios correcta y al hablar la promesa de Dios o la palabra de Dios para cada situación, las cosas van a empezar a ordenarse. No hables de tu propia palabra, habla la palabra de Dios, porque viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Leí una historia, y voy a terminar, leí una historia que no la quiero leer toda porque me lleva mucho tiempo, de una médica, una mujer que era médica, joven, pero ejerciendo la medicina se hizo adicta a las drogas. Saben que duermen poco, etcétera, 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 todo está a la mano. Bueno, pero esto tiene muchos años, así que la droga también tiene muchos años, esta historia. Y obviamente como no era de Argentina, sino que era de Estados Unidos, le quitaron el título, la matrícula, ella no pudo ejercer nunca más su profesión.
luego de esta circunstancia, el Señor se acerca a ella conoce a Cristo. Y luego de esto, de llenarse del Espíritu Santo y de la fe de Dios, activaba ella, por causa del conocimiento del físico y la oración de fe hacia el Señor, los milagros. Y le voy a decir algo, es muy interesante que una persona conozca el físico o las cosas que en cada uno trabaja como para activar en situaciones, en lugares determinados, un milagro. El otro día le pedí, no por levantar a nadie, para aquellos que pueden llegar a pensar, pero acá no hay mal pensados, porque no pueden tener fe, sino. Pero le pedí al pastor David que orara por mi columna, tenía un dolor muy fuerte. Dije, ora por mí. Y cuando él oró, yo escuché una oración de fe, pero con ciencia. Ciencia, no conciencia. Fe y ciencia. Dije, wow. ¿Por qué? Porque aparte de la fe, hay un conocimiento del esqueleto. Básico. Entonces, para tener fe me tengo que poner a estudiar los huesos. No. Quizás tener fe para ir y pisar un terreno, echar aceite y decir en el nombre de Jesús, todo lo que pisa la planta de mi pie me será dado. Creo, Señor, que esta tierra es para edificar una iglesia y me la darás. Amén. Y cuando sentí la oración, primero con el entendimiento y después con la fe, recibí la sanidad. ¿Qué quiero decir con esto? Es necesario conocer y en cada área donde uno fue enseñado, tiene la activación por la palabra de Dios y en el lugar donde se encuentra de hacer milagros. ¿Me entendió? A ver, voy a dar un ejemplo. Silvia, donde Silvia trabaja. ¿Cuántos milagros ya acontecieron? Muchos. ¿Por qué? Porque ve la situación de la gente, su corazón tiene misericordia, ora y Dios activa. Por su fe pidió oración, por supuesto oramos todos, pero el ente para activar el poder de Dios en ese lugar es ella. Y tú, donde quieras que estés. Ay, pero yo estoy en mi casa haciendo la comida para mis nietos y hay poco. Activa la fe. Multiplica, Señor, esto. Activa la fe en cada lugar. Donde quieras que estés. Activa la fe. La fe, si se duerme, miren, había un profeta que decía, y otros, que la fe es nuestro siervo. Y sí, la fe, yo diría, es nuestro motor. Sin fe, nadie puede agradar a Dios. Así que no te duermas en tu circunstancia. No te quedes paralizado, estaqueado en las situaciones que te tocaron vivir. Patea en el nombre de Jesús ese monte que se paró, pasa por encima y activa la fe de Dios en tu vida. Y tendrás una vida de maravillas. Ya termino. Jesús dijo, lo que es imposible para los hombres, vuelvo a repetir, es posible para Dios. Nada es imposible para Dios. Tened fe en Dios. Jesús estaba hablando a
tened fe de posibilidades. ¿Vieron que a veces parece que todo estuviera como cerrado delante de nosotros? Pero Dios tiene posibilidades. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, quien hizo los cielos y la tierra. El Señor Todopoderoso activa tu fe. Amén. Te voy a pedir si cantamos una vez más y declaramos. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo que tiene que activar la fe? ¿Cuántos saben que pueden activar milagros? Milagro, wow, milagro, sí, milagro, donde quiera que estén, en esas situaciones adversas, Dios las cambia, Dios las da vuelta, pero no conforme lo que vos ves, lo que ve Dios. Dios quiere que cumplas con la palabra. No terminé con esta mujer. Esta mujer doctora terminó recibiendo una herencia. Y en ese lugar, y ella compró un gran lugar, como un hotel viejo. Lo refaccionó y allí llevó a todos los enfermos terminales. Todos los enfermos terminales, por lo general, están desahuciados. Porque todo el mundo espera que... Y ella solo leía con una compañera, porque no podía ejercer la medicina, la palabra de Dios. Y de repente, estando en el primer piso, la doctora con la amiga, con la hermana, leyendo la palabra de Dios, siente un grito y una caída en el piso de abajo. Y lo que estoy contando es verdad, ¿eh? No es un cuento. Sucedió. Siente un grito. Y cuando va corriendo pensando que alguien se había caído, muerto, desvanecido, cualquier cosa que nosotros podemos pensar del grito, la mujer alababa a Dios porque Dios la había levantado. Ella estaba hablando la palabra en el piso de arriba, la palabra recitada, la palabra de Dios. Y abajo la mujer estaba recibiendo la sanidad de Dios. ¿Habrá algo imposible para Dios en tu vida? El otro día me llama una hermana y me dice: orá por favor, porque mi esposo no le puede pagar a los obreros porque le dijeron que no le daban el dinero. También me llamó a mi hijo por lo mismo hace una semana. Y le dije: a Dios no le agrada. Y la palabra de Dios dice que se le debe pagar al jornalero. Y si la palabra de Dios dice eso, declaramos la palabra de Dios, ese jornal será pago. Y aquel que esté bajo ese yugo de que no le paguen los jornales, yo en el nombre de Jesús decreto hoy, por el poder de la palabra, que tu jornal te será dado en multiplicación de lo que te tienen que dar. En el nombre de Jesús, recíbelo. Recíbelo porque Dios es fiel. Activa la palabra por la fe. ¿Sabe qué pasó? Media hora, una hora y me escribió. Me escribió mi marido, pudo pagar porque le dieron el dinero. ¿Qué hay imposible? Partidos políticos, movidas sociales, cosas que estamos viviendo que angustian nuestra alma. ¡Basta! Tú tienes el poder en la fe de Dios para cambiar esto. Declara la palabra ante cada cosa que veas. Hoy declaro la palabra de paz para Venezuela. Que ni un muerto más va a haber en Venezuela porque no es voluntad de Dios. Que los brujos de Venezuela retroceden de la activación del mal y que Dios mismo se les va a manifestar. Y que en esta nación no volverá nada que tenga que ver con ese plan de Venezuela, porque Dios mismo quiere la paz y el avivamiento para esta nación. En el nombre de Jesús. Señor, gracias. Gracias porque lo que me diste y lo que nos diste, porque nos diste a todos en esta mañana, lo he dado. Pero te pido que en mi vida actives
Señor, la voluntad la quiero activar yo delante de ti, de cada día llenarme de la palabra de Dios, llenarme y oír la palabra de Dios para que tenga la frescura de eso que tú escribes en el corazón, que es tu palabra, en mi mente, en mi corazón, para apagar todo dardo de fuego del maligno y podernos levantar y activar la fe de lo imposible, de lo que tú haces. ¿Habrá algo, Señor, que te sea imposible? Nada. Activa, levanta a mis hermanos en esta hora. Desactivo las operaciones del infierno que hasta ahora los tuvieron ligados a cautividad. Y declaro, Señor, que por tu palabra y por tu poder son libres. Levántate, levántate. Declara la palabra sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre tu cuerpo, sobre tu mente. Declara, deja atrás las cosas que no te son ya solucionables, que Dios mismo sanará. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por estar aquí. Gracias, Espíritu Santo, por estar aquí. Gracias, Espíritu Santo. Póngase de pie, adore al que le dio la vida, al que le dio la palabra. No venga con la cabeza gacha, venga con la actitud de un hijo de Dios.